Y aquí estamos un día más en Microbiología con Eddie. Yo soy Edgar Sánchez, vuestro microbiólogo de confianza. Y hoy traemos un temita nuevo relacionado con lo que hablamos la semana pasada. Si os pasasteis por el capítulo anterior, ya sabréis que trató sobre microbiota y salud mental. Y hoy os traigo una de las enfermedades mentales que siempre he tenido más... Mira, me atrevería a decir hasta morbo, ¿no? Porque hay una famosísima película que trata que la protagonista padece esta enfermedad. Y bueno, no sé, yo que siempre pienso ahora que la esquizofrenia ha tenido cierto morbo en la sociedad, pero bueno, no es de lo que vamos a tratar hoy, sino que trataremos en esta enfermedad mental qué influencia, qué papel, qué rol tiene la microbiota intestinal que pueda tener un paciente susceptible. ¡Empezamos! La esquizofrenia es una enfermedad crónica psiquiátrica y mental de origen incierto, donde se hipotetiza que puede ser producto de la combinación de factores genéticos y ambientales, afectando aproximadamente al 1% de la población mundial. Las psicosis con orígenes microbiológicos ya eran palabra del día a finales del siglo XIX. Se han relacionado con enfermedades con virus conocidos como el herpes simple, con citomegalovirus, con Epstein-Barr, sarampión, rubeola y muchísimos más. En la actualidad se sabe que los patógenos neurotrópicos y las disbiosis microbianas son fuente de condiciones inflamatorias en el tracto gastrointestinal, proceso que conduce a la inflamación sistémica y pérdida de la integridad de diferentes barreras. Entre ellas, la hematointestinal y la hematoencefálica. Esta última, la hematoencefálica, directamente relacionada con pacientes susceptibles a esquizofrenia. Tienen mucho que ver ahí, ahora lo veremos. La propia maquinaria inmune del cerebro se activa a medida que las células gliales, que son las que están por ahí inmunológicas, un tipo de células, responden a los intrusos. Esta activación inmune, tanto periférica como central del sistema inmunitario, incluye diferentes componentes como la vía del complemento, componentes que pueden funcionar para modificar las conexiones sinápticas, otras que pueden afectar al comportamiento de un paciente y o ser factor clave en el inicio del desarrollo de un brote. El eje intestino-cerebro es bidireccional, como os dije la semana pasada. Y a través del nervio vago hay patógenos que no tienen por qué ser exclusivamente de biología vírica, sino también bacterias y protozoos que pueden afectar a la homeostasis del cerebro por favor, ¿cómo estoy? Y a sus funciones, modificando en consecuencia el comportamiento del huésped. Es, por ejemplo, un protozoo muy conocido que se llama Toxoplasma gondii. Este es un ejemplo claro. Toxoplasma gondii, un protozoo capaz de modificar el comportamiento del huésped hacia actitudes agresivas. Esta infección en concreto se ha detallado en diferentes revisiones como posible origen de desarrollo de la esquizofrenia en pacientes susceptibles por factores genéticos. Luego hablaremos un poquito más en profundidad sobre este bicho porque es el que causa la toxoplasmosis, Toxoplasma gondii, el típico que se dice de los gatos, porque sí, los gatos es su hospedador definitivo, pero hablaremos un poquito porque entenderéis un poquito cómo el funcionamiento de este parásito puede afectar gravemente a un paciente susceptible de esquizofrenia. Al final, ya veréis que hay diferentes factores que pueden conducir a la esquizofrenia y aparte del genético y el ambiental, el microbiológico tiene mucho que ver. Ya veréis. Los probióticos reducen notablemente la constipación intestinal y sintomatología psicótica en pacientes esquizofrénicos por regulación de la disbiosis del paciente. El metagenoma de los pacientes esquizofrénicos alberga muchísimas bacterias anaerobias facultativas propias de la cavidad bucal, con mayor importancia metabólica hacia pacientes sanos. Es decir, los probióticos, por un lado, en estudios que se han probado, han sido muy buenos y muy efectivos. Hablaremos un pelín más adelante. Y la microbiota de un paciente diagnosticado con esquizofrenia a un paciente normal varía mucho. Y esto de las bacterias anaerobias, digamos que, pues, quedaos con que es un tipo de bacterias que en un paciente sano no le producen cositas buenas. Digamos, no tienen que estar ahí. Son más propias de la cavidad oral y están ahí por algo. Yo me voy a hacer un pequeño break para coger un café y os sigo contando un poquitín más. Bueno, llegué con mi café y me eché unas tostadas con chocolate. Madre de Dios, ¿cómo está? ¿Sois de mi team? De en plan, mirad, hacemos un paréntesis porque esto es muy importante, ¿vale? Yo me pongo en la tostadora 2 panes de Bimbo.
y luego cuando está muy caliente le pongo chocolate, que sea, yo uso la tableta Nestlé, ponte el chocolate que te dé la gana. Y entonces los aprieto y si eso los paso por encima de la tostadora que aún está caliente un poquito para que se quede deshacer. Me espero un minutito y te lo comes así calentito. Literalmente puedes tener 34 orgasmos. Es que oh, es increíble, increíble. Oh, qué bueno está, por favor, el chocolate así deshecho con el Bimbo. Bueno, olvidando todo esto, sigamos. Perdón por la chapa que os he dado antes, ¿eh? Porque es como que mientras me estaba comiendo el fabuloso bocata, em, me he mirado, en plan, he escuchado lo que he dicho al principio y he dicho, hay como unos 30 segundos que digo tantísima información que digo, madre mía, les debe haber reventado la cabeza cuando lo escuchen. I'm sorry. Pero sigamos, entre los pacientes con esquizofrenia se presenta sintomatología muy variada, muy heterogénea, muy diversa. Alucinaciones, aprendizaje deficiente, anedonia, delirios, hiperactividad, un montón de sintomatología variada. Esto está debido a que está estrechamente ligado, obviamente, a la región existente que está teniendo una pérdida de sustancia gris en el cerebro, es decir, la parte del cerebro que está más afectada por causa de la enfermedad. Perdón. La asociación de pérdida de sustancia gris y déficits cognitivos en esquizofrénicos se ha relacionado también a diferentes infecciones virales neurotrópicas de virus conocidos como el virus del herpes simple, citomegalovirus, virus del Epstein-Barr, sarampión, rubeola, todos los que os he dicho antes, y hay algunos más por ahí, pero... Pues bien, con sus mecanismos patogénicos que se convierten en un trastorno en el neurodesarrollo son en gran parte desconocidos. El estudio de la microbiota como agente implicado en enfermedades cerebrales puede sorprender. Y tanto que os va a sorprender. Y de otros patógenos que aquí no solo va a jugar la microbiota, sino que también diferentes infecciones neurotrópicas, que se dice que una infección neurotrópica al final es o sea, una infección que ya sea directa o indirectamente está afectando a las neuronas o al sistema neuronal o a alguna afectación neurodegenerativa o alguna neurocognitiva, algo que tenga que ver con las neuronas o el coco, o las funciones motoras o lo que veamos. Por ejemplo, también es una infección neurotrópica la infección de la difteria, porque al final la toxina diftérica lo que hace es paralizar, porque paraliza ahora que no me confunda, sí, creo que es esa. Bueno, paraliza y, pues afecta a la parte motora de las neuronas. Entonces, pues... Ya se ha demostrado, y como comentamos la semana pasada, que la microbiota tiene un papel importante en el eje intestino-cerebro sobre las enfermedades humanas. La disbiosis intestinal puede convertirse en una inflamación de la barrera hematointestinal en primeras fases y en la inflamación de la barrera hematoencefálica conforme avanza la misma enfermedad y la misma inflamación. Ambas barreras pasan a ser permeables a microorganismos residentes, a metabolitos, a productos tóxicos que pasan desde la luz del intestino, desde el interior del intestino, hasta el torrente sanguíneo. Y de ahí, si llegan a la barrera hematoencefálica, si esta está permeabilizada por culpa de la inflamación, pueden pasar productos y microorganismos que no tocan, dependiendo del grado de permeabilización, pero pueden pasar al interior del cerebro. Y ahí es donde hay el problema. La esquizofrenia es una enfermedad mental ligada al sistema inmunitario. Al final, la activación de la respuesta inmune al sistema nervioso central en pacientes con esquizofrenia puede desencadenar el inicio de un brote. Y esto es algo que ya está relacionado, demostrado y más que estudiado. Entonces yo dejo ahí en el aire, ¿no? Te hago una pregunta y le dejo en el aire. ¿Es posible que los agentes infecciosos puedan realmente acelerar el proceso de aparición de síntomas esquizofrénicos en pacientes que presentan una predisposición genética? ¿O bien podrían llegar a ser los causantes de la activación de una persona susceptible que sin este tipo de trastornos no sufrirían nunca la enfermedad? Es decir, que si no padecieran dichas disbiosis o dichas infecciones neurotrópicas, no se les desarrollaría. ¿El metagenoma del paciente enfermo puede tener diferencias significativas? No os preocupéis que vamos a tener estas aclaraciones de estas dudas. Ya está bien claro que el microbioma humano nos modula.
al final modula nuestro sistema inmunológico, modula muchas de las regulaciones de secreción de varias hormonas, modula muchas cosas, ¿vale? Es ahí una tremenda movida, ¿no? Al final, porque es como que tanto pensamos que ellos dependían de nosotros. No. Y en estos casos en los que hay una afectación neuronal activa y que puede haberla, y que al final hay enfermedades de salud mental, como por ejemplo es la esquizofrenia, que pese a que se necesite una combinación genética, seguramente, no se sabe aún, y ambiental muy característica y no sea ampliamente, digamos, bueno, que no tiene una incidencia alta en la población, porque al final el 1% de la población es, bueno, realmente es cantidad de población, pero podría ser muchísimo peor. Al final hay un 99% que no tienen esa predisposición, ¿no? O que sí que la tienen, pero no llegan a desarrollarla por diferentes factores, porque al final esto es una enfermedad multifactorial. Pero lo que me vengo a referir es que hay muchos factores que tienen que estar a favor para poder desarrollarse esta enfermedad. Al final no es que, mira, pues que te pase eso y que estés loca y que eso no tiene nada que ver. Porque al final, si ya me centro en el tema que os quiero comentar, que es sobre la microbiota, me parece como fascinante que haya, o sea, que los microorganismos que tenemos ahí a nivel de... Ya hablamos, o sea, al final las disbiosis intestinales son muy comunes. Por ejemplo, con tratamientos de antibióticos es muy fácil que tengas una disbiosis porque el propio tratamiento que tú te estás tomando pues te genere una bajada de ciertas poblaciones que son sensibles a este antibiótico. Entonces, ¿qué pasa? Que a mí me parece fascinante que a partir de una disbiosis hayan patógenos oportunistas o que hayan patógenos oportunistas que estén infectando en ese momento y causen la disbiosis porque están por competencia bajando otras poblaciones, ¿no? Pero que al final el resultado sea que haya una parte, la microbiota, digamos, buena, la que nos está protegiendo y manteniendo todos los malos a raya, baje ese nivel de población y suba el nivel de población de una bacteria que, digamos, o de unas comunidades de bacterias que no son las que tocan. Y que esto genera una reacción inflamatoria local en el intestino que cree una inflamación, ¿no? Entonces esta inflamación haga que la permeabilización de esta barrera hematointestinal sea mayor y haya una permeabilidad más grande, es decir, que entre las células, en vez de no haber separación y haber un traspase del interior del centro del intestino al torrente sanguíneo, sea una selección enormemente controlada, pase a ser descontrolada porque entre células empiezan a haber poros. Y de estos poros hay separación de células. Y estas células es varios cachos que no hay. Entonces, hay veces que si la inflamación llega a ser grande, te enteres o no, todos los metabolitos que son filtrados y seleccionados para que se expulsen un poco la materia fecal, pasen al torrente sanguíneo. Hay metabolitos que son inertes, de hecho la mayoría, pero hay otros que son capaces de activar partes del sistema inmune que crean inflamación local donde llegan. Al final, cuando pasan estos metabolitos al torrente sanguíneo, pues pueden acabar en cualquier lado. Al acabar en cualquier lado pueden acabar en la barrera hematoencefálica, aparte de muchos otros lados, pero nos centramos ahora aquí. En este sitio, la barrera hematoencefálica es muy sensible y el sistema inmunológico siempre está con las máximas... el punto de mira lo tienen ahí puesto siempre, siempre, siempre. Entonces las células inmunitarias que están ahí a la mínima se activan. A la mínima activarse con estas sustancias, pues mira, hostia, pasar alguna bacteria por torrente sanguíneo, puede ser. Al final las bacterias no son, o sea, son muy pequeñitas y caben bastantes en el torrente sanguíneo circulando y yendo por todo el cuerpo. De hecho, es que es la base de una enfermedad sistémica. Pero bueno, infecciosa me refería. Pero bueno, que al llegar ahí pasa lo mismo que ha pasado en la barrera hematointestinal, que la hematoencefálica, que es la que protege todo el cerebro, y que hay ese paso tan selectivo de la sangre al interior del cerebro, no sea tan selectivo y pase de dejar de ser selectivo. Entonces ahí internamente se puede activar otra vez lo mismo.
Estas activaciones y todo este eje y toda esta conexión entre unas y otras, em, al final tienen una importancia muy grande, porque llegados a estos puntos en los que un paciente que puede ser susceptible llegue a padecer en su cerebro una inflamación así, al final se desarrollan unas cascadas hormonales y unas cascadas de funcionamiento neuronal que no son típicas. Entonces, cuando tú tienes esto ya es hipotetizar, ¿eh? Sobre lo que yo me acuerdo que leí en 1000 revisiones, es que a partir de que el cerebro padece estas inflamaciones seriadas o lo que sea, en más de una ocasión y tal, y se ve sometido a estas situaciones, digamos que la propia predisposición genética, y si lo acompaña una predisposición ambiental, un ambiente que predispone al desarrollo de la esquizofrenia, pues que efectivamente pase y que haya ese desarrollo de la esquizofrenia y el cerebro, digamos, acabe modificado. Sí que es verdad que el cerebro es como que tiene que estar preparado para recibir como la última señal, que es como lo que más se entiende el rol de esta microbiota, ¿no? Y el rol de las bacterias y de los microorganismos frente a enfermedades de este tipo, y es que, digamos que si hay la predisposición, están pues todo colocado, ¿no? Es como un puzzle, están todas las piezas bien colocadas y falta que llegue la parte microbiológica y diga clic. Y lo que no se puede afirmar ni se sabe, pero se sospecha, es que no se sabe si al final es un potenciador muy bueno del desarrollo de la enfermedad o si es extremadamente necesario, porque no se sabe si a lo mejor sin esa pieza del puzzle igualmente tardaría más, sí, pero a lo mejor solo hace una función de potenciación todas estas inflamaciones y no es necesario para que X gen empiece a desarrollarse y entonces cree el de esto, ¿eh? No llega tanto porque parte de genética no la estudio tanto, pero qué bien huele la vela que he puesto, me acabo de dar cuenta. Perdón. Bueno, que a nivel microbiológico todo es esto, ¿no? Bien, ¿hay patógenos que pueden estar implicados? Hoy tanto que sí. Hoy tanto que sí. De hecho, hay varios patógenos, no todos nos afectan a los humanos, pero ahora hablaremos del que sí, que es Toxoplasma gondii, que ya os he dicho antes, os voy a hablar de él. Pero hay otros, por ejemplo, hay varios hongos que son capaces de modificar el comportamiento de las hormigas para que, digamos, básicamente se suiciden, em, causándoles que vayan a un punto en el que al hongo le va bien para la reproducción y ahí mueran para que el hongo pueda crecer encima suyo. Entonces, comportamientos y, digamos, maneras de funcionar similares lo tienen varios protozoos, varios virus, alguna bacteria también se conoce, pero el caso más gordo es el de Toxoplasma gondii. Sí que es verdad que la susceptibilidad esquizofrénica no está estrechamente ligada a virus, sino que también hay en el mundo bacteriano, protozoo, bueno, como ya os lo he dicho, ¿no? En el siglo XX corroboraron diferentes revisiones a pensar que en algunos casos las esquizofrénicas son resultado de infecciones de estreptococos alfa hemolíticos, aunque no todos los individuos con la enfermedad se vieron afectados. Esto fue porque hubieron muchos brotes que se correlacionaron, pues, o sea, muchos brotes de infecciones con estreptococos alfa hemolíticos, que es un grupo bacteriano, y que posteriormente gran parte de estos acabaron desarrollando la esquizofrenia o brotes similares a esquizofrenia o principios esquizofrénicos o largo etcétera, ¿no? Entonces se relacionó porque al final, bueno, en ciencia cuando tenemos un gran hecho que acompaña otro gran hecho, podemos decir, bueno, a lo mejor la casualidad aquí no está actuando, sino que es que realmente puede haber algo que esté ligado entre los dos. Y lo que los científicos nos hemos preguntado mucho es cómo hemos podido pasar por alto Toxoplasma gondii. Y ya no hago más hype, que os voy a hablar de él. El causante de la toxoplasmosis Toxoplasma gondii ha sido repetidamente implicado en la etiopatología de la esquizofrenia. Esto es muy actual, porque como os he dicho, no teníamos, lo dejamos de lado mucho tiempo. Es decir, como origen o causa del desarrollo de la enfermedad, encontraríamos muchos metaanálisis que lo corroborarían. La exposición a este protista, este protozoo, está experimentalmente demostrado que comporta una serie de efectos clínicos cerebrales
importantes como la disminución cognitiva, comportamientos suicidas y agravamientos de síntomas psicóticos previos, incluidos la alucinación, y un aumento de la agresividad. Es de hecho uno de los parásitos capaces de alterar la liberación de dopamina. Toxoplasma gondii ha evolucionado a especializarse en utilizar a sus huéspedes intermediarios, que en este caso son los roedores como ratas, ratones, etc., para que tengan conductas más agresivas frente a sus depredadores, los gatos, los cuales son el huésped definitivo del parásito. Además, cambia el comportamiento olfativo de los roedores, haciendo que el olor de la orina de los gatos la confundan con olores que representan alimento o lugares seguros. Es decir, son capaces de liberar diferentes metabolitos, variar la dopamina, jugar con muchos papeles en el cerebro de los roedores. O sea, están increíblemente especializados en hacer esto, en modificarles el comportamiento de esta manera. Al final, su sitio, su casita preferida, donde van a estar su huésped definitivo es el gato. ¿Qué comen los gatos? Roedores. Entonces, hagamos pensar que lo han hecho aposta, pero no es así porque al final todo es evolución y azar. Pero están increíblemente evolucionados estos parásitos para poder modificar el comportamiento de un ratón, haciéndolo que mucho más valiente, que tengan muchísimo menos miedo, que tengan una agresividad muchísimo más elevada. Todo esto son situaciones que lo favorecen a que sea depredado frente a su depredador, que es el gato, porque en muy pocas ocasiones un ratoncito va a poder ganar a un gato. Tendencias suicidas, que es básicamente esto, exponerse al peligro de una manera increíble, y que el propio roedor pues prefiera en plan tirarse desde un acantilado, y esto es literalmente así porque en experimentación pasa, que seguir pues viviendo. Al final es que es muy fuerte, y todo es por la infección de un parásito que está en la cabeza. ¿Qué más? Lo que más, o sea, que te modifique el comportamiento y tal, a mí eso me sorprende, pero al final dices, bueno, jugando con la liberación de diferentes hormonas aún puedes jugar con estas cosas, porque al final, ¿no? Lo haces más agresivo y pues mira. Pero que se cambie en plan la detección de olores a los roedores por una infección es increíble. O sea, al final los roedores infectados con una infección duradera acaban viendo y, o sea, relacionando el olor del gato como una cosa atractiva, como un lugar seguro, como un alimento, y van a por él. O sea, que ya no solamente está que tengan menos miedo, que se van a enfrentar al depredador, etc, 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 sino que además son atraídos por la olor que evidentemente va dejando el gato. Entonces, wow. Entonces, es como que es la estrategia que ha hecho el bicho. Al final, ¿cómo? Jugando con la mente del animal. ¿Qué pasa? Que cuando hay una infección en humanos, la infección suele ser asintomática, en la mayoría de casos. Pero hay casos retratados en los que se revelan personas que pasaron la infección por Toxoplasma gondii con cambios de comportamiento en sus relaciones sociales bastante heavies. Hubo un caso que fue mediático de una atleta que pasaba la toxoplasmosis y no lo sabía. Solo se dieron cuenta por su comportamiento, y se dieron cuenta tarde de que fue por toxoplasmosis. Pero y fue polémico porque en mitad de una entrevista de golpe pues se le empezó a girar la pinza, y es fuerte porque había medios que le decían que parecía que tuviera brotes de locura y de esquizofrenia, que también un título así tiene leches, pero titulares así, porque me acuerdo ahora que haciendo el TFG leía esas cosas cuando estaba con este apartado. Y total que vamos, digamos que la lió parda, ¿no? Que por lo que sea, a lo mejor le dirían, ¿qué tal? Yo qué sé, es que no sé, con tu marido, es que no tengo ni idea, ¿eh? Y pues de golpe dijo, ¿qué dices, gilipollas? Yo qué sé, algo así, pero que fue a raíz de ahí que tenía varios brotes de comportamiento que hasta ella misma se asustaba, porque digo, es que no soy yo, en plan, ¿qué me está pasando? Y evidentemente era una toxoplasmosis, o sea, muy heavy. La estudiaron mucho esta chiquilla.
Bueno, ¿es entonces esta capacidad de cambiar la química del cerebro de los mamíferos un factor de riesgo en personas susceptibles a la a, a la esquizofrenia por cambios en la química encefálica, pero también en el comportamiento social? Todos estos factores podrían ser al final una fuente de factores químico-ambientales que potenciarían mucho el desarrollo de la enfermedad, y eso es cierto. Al final la toxoplasmosis, muchos la hemos pasado, seguro, y no nos hemos dado ni cuenta. Si vives con gatos o cerca de gatos o has estado una temporada con gatos, es muy probable, porque los gatos sí que no se enteran para nada. Toxoplasma no les hace nada, de nada, de nada. Esto es, al final es su hospedador definitivo, y un parásito, un hospedador definitivo, ni se inmuta, no le hace nada. Ahora, a los intermediarios sí. Y a los accidentales, que en este caso nosotros los humanos somos accidentales porque no somos lo más deseado. Al final, por mucho que nos quiera modificar el parásito, nuestro comportamiento, a cómo funciona él, no nos va a comer a nosotros un gato, es muy difícil. O sea, cuando Toxoplasma ha infectado a un humano, es como, bueno, intenta lo que quieras, vuélvelo, transfórmalo todo lo que quieras, que seguro que no. No va a acabar en un gato, así que has perdido. Pero bueno, mira, esto pasa mucho, ¿eh? Hospedadores accidentales hay, madre mía, para todos, la verdad. Y también, que esto me pareció curioso cuando lo leí y lo incluí en el trabajo, es que las cantidades de anticuerpos contra Saccharomyces cerevisiae, que es básicamente la levadura que se utiliza para la cerveza, para hacer la cerveza, para fermentarla, se han utilizado para el diagnóstico clínico en enfermedades inflamatorias del intestino. También se ven elevados en pacientes con esquizofrenia. O sea, es que antes no lo he dicho. Cuando se hizo un estudio masivo en pacientes diagnosticados con esquizofrenia, em, un 80 y pico por ciento salieron que habían pasado la toxoplasmosis. Por eso estaba bastante relacionado. Y también miraron anticuerpos contra diferentes de esto, y al final también miraron entre Cerevisiae y vieron que muchos pacientes que tenían esquizofrenia tenían muchos anticuerpos de Saccharomyces cerevisiae, y dices, pero ¿cómo? Mm, Sobre todo en aquellos que estaban en fases iniciales, es decir, que todavía no habían recibido ningún tipo de tratamiento. Realmente yo no llegué a saber por qué, pero ni tampoco, es que no sé por qué incluí esto en el trabajo, ahora que lo pienso, porque no sé. Al final, bueno, más o menos me quedé como en plan, como que, bueno, pues que diferentes anticuerpos y diferentes antígenos y cosas de la levadura o de los alimentos, pues bueno, pueden dar lugar, ¿no? Pero bueno, en este caso, muy con pinzas, lo dejo yo. Bueno, por suerte o por desgracia, este podcast está siendo más largo de lo que esperado, como me pasa con la mayoría. He empezado súper rápido, luego me he calmado, luego bueno, en fin, da igual. Hablando de farmacología también un poquito, vamos a hablar porque toca, y porque al final, cuando un paciente es diagnosticado con esquizofrenia, se le pone sobre la mesa, usted padece esta enfermedad, quiere tomar medicación que toca, y al final son basadas en antipsicóticos, ¿no? Bueno, es que son antipsicóticos y son medicamentos que al final lo que hacen es controlar todo, todo un sistema hormonal y todo un sistema químico cerebral que regula que las partes del cerebro que están afectadas y que se inducen con el comportamiento y, bueno, todo un panorama, ¿no? Estén como controladitas y que no pueda haber bueno, pues esos brotes que te puedes esperar. Pero em, son muy agresivos al final a veces porque tienen una cantidad de efectos secundarios que te cagas. Bueno, a veces salen el tiro por la culata, a veces necesitas más dosis, a veces tienes que ir cambiando de tratamiento con los pacientes, pero bueno, al final es lo que hay, ¿no? No hay un abastecimiento más grande. Hasta que se dijo, a ver, si estamos poniendo sobre la mesa todo el tiempo que la microbiota y que los microorganismos tienen que ver y tienen una alta influencia sobre la enfermedad y que pueden llegar a desarrollar un agravamiento de la sintomatología y que pueden desarrollar la enfermedad y que pueden, acabo de darme un golpe contra la mesa que daño, bueno, y que pueden, bueno, pues al final modular, ¿no? La enfermedad, porque a lo mejor os he hablado mucho sobre
sobre que influye en la aparición de la enfermedad, pero influye muchísimo en la sintomatología del paciente. O sea, el que un brote se desarrolle más o menos, o que un brote sea más o menos grave, o que un brote tal, o que aparezca justo en ese momento, influye mucho por el estado de la microbiota. Y si hay disbiosis o no, o si hay ciertas poblaciones o no. O sea, es que es una pasada. Total, que al final, pues obviamente se dijo, hay este problema, vamos a investigarlo. Y diferentes estudios han concluido que el poder beneficioso que tienen los probióticos como regulación de la sintomatología digestiva asociada a los antipsicóticos también puede ser solución a la sintomatología psicótica asociada a la esquizofrenia. O sea que los antipsicóticos sí que afectan a toda la sintomatología digestiva porque están afectando a la microbiota, pues también dan una solución a la microbiota, dos, a la sintomatología o sea, a la sintomatología del paciente. Y al final, con diferentes estudios que se hicieron y diferentes dosis de probióticos que se incluían 3 o 4 especies bacterianas muy claves y muy estudiadas en pacientes sanos, en pacientes esquizofrénicos, tal, que se hicieron previamente. Y efectivamente, cuando pasaron un mes y 2 meses, no se dio ni muchísimo más tiempo para tener unos... Ay, ahora no me sale. No me sale, nena. Oye. Ay, eso, no resultados. Me he quedado súper loca, en plan, no me está saliendo. Bueno, pues con un par de meses ya empezaron a tener resultados. Al final el estudio se alargó 1 año, ¿no? Pero con 2 meses ya salió el paper afirmando que, bueno, que los niveles de ALT, de AST, de HDL, de triglicéridos mejoraban una barbaridad. Esto por un lado, porque a nivel de salud, pues diferentes componentes normales se están mejorando solo siguiendo el tratamiento que tienen, el antipsicótico está en su vida normal, pero únicamente y exclusivamente se le añade el probiótico y hay una mejoría. Evidentemente todo esto comparando con grupos control y todo eso. Y además, el 95% de los pacientes durante todo el año que se tomaron los probióticos, es que a mí esto me dejó loca. El 95% dejó de tener brotes. Es muy fuerte. Al final fue un estudio con 1000 y pico pacientes de Estados Unidos, como no, y seguro que hay muchos más detalles y a lo mejor factores y tal, pero en el grupo en el que se probó el probiótico, porque habían los que eran controles, los que eran tal, los que tenían más este tipo de probiótico, este de otro, pero en general no se encontró, ¿no?, la fórmula perfecta, pero buah, me deja como... Es que cuando lo leí me emocioné y todo, en el sentido de un 95% de los pacientes no tuvieron brotes, solo por tomar probióticos. Que probióticos te los puedes encontrar en un yogur. Que no de esto, ¿no? Pero me refiero, un probiótico no da efecto secundario, generalmente, a no ser que venga con algún excipiente de lo que sea, pero al final son bacterias lo que te estás tomando que son beneficiosas y que únicamente regulando la microbiota intestinal la sintomatología varíe tanto. Una por un lado era, madre mía, qué esperanza más buena, ¿no? Porque si ha de tomar en vez de un tratamiento psicótico, o sea, en vez de 3 tratamientos, pues uno, o depende de la gravedad del paciente, pues únicamente con un tratamiento probiótico cada X tiempo, porque no es algo que necesites tomar todos los días, sino que se mantenga regular, que el paciente pueda llevar una vida sana y normal sin el uso excesivo de antipsicóticos, es que, buah, tío, qué requete fuerte. Y otra, es que vista esta mejora, yo me acuerdo que concluí que a partir de los resultados con fármacos probióticos, colega, es que aún está más o sea, aún puedes confirmar más que la relación entre la microbiota y la esquizofrenia es real. Porque es que si tú el único punto que estás mejorando es la microbiota intestinal del paciente y el paciente se pasa 1 año sin brotes, es señal de que algo bueno hay ahí y hay una relación bastante estrecha. Entonces, pues bueno, al final, mira, yo con la recolección de estos datos, todo ya me dirige a pensar que la disbiosis intestinal tiene relación súper estrecha con
la esquizofrenia, con la inflamación del intestino, la inflamación en la barrera hematoencefálica y en todo lo que hemos sido... Ay, por favor, seguido tratando. Muy fuerte al final. ¿Sabéis una cosa que me da un poquito así de penita? Y que lo digo ahora porque estamos al final y que va relacionado con esto. Y es que los que os quedáis aquí al final no sois todos al final. Obviamente no hay capítulo, pero esto pasa siempre, que os quedéis hasta el final. Y siempre pienso que, o sea, siempre por el final, al principio empiezo muy boom, 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 teórico, tal. ¿No? Esto lo quería hablar más en un especial, pero bueno, como que no va a ser. Lo hablaré también, pero bueno. Que al final siempre me pongo como más técnico al principio y más personal al final, y no sé si debería hacerlo al revés o no, o no sé, o hacerlo siempre personal o siempre más técnico, o no sé, porque al final me pongo ñoño y acabo alargando. O sea, al final los 10 primeros minutos de un podcast está ahí todo y luego los siguientes porque me estoy poniendo más ñoño y me estoy imaginando en plan que estamos tú y yo en una cafetería y yo te estoy contando esto y tú estás emocionado y a ti te está interesando, ¿sabes? No sé, es que digamos que a partir de este podcast yo no estaba acostumbrado a que la gente me escuchara hablar sobre microbiología o sobre mi vida o sobre lo que sea y que le interesara y le gustara y pensaba que lo estaba haciendo bien, ¿no? Pero solamente con que haya interés, creo que al final por eso es uno de los motivos por los cuales hice el podcast y me lo estoy autodescubriendo ahora. Y tú lo estás descubriendo conmigo. Al final, bueno, ya sabéis que esto es un podcast muy personal, así que hablamos de microbiología, pero no dejo de estar yo detrás. No soy un simple locutor, sino que soy Edgar Sánchez, soy Eddie. Y, y no puedo evitar poner un poquito de emociones sobre aquí. Y más cuando me enviáis unos mensajes que es que yo me quedo, no sé. O sea, yo siempre pienso que el proyecto es un proyecto hiper pequeño y hiper de esto y es que vosotros lo hacéis grande. En fin, que voy a llegar a los 40 minutos y me vais a matar, me vais a matar. Pronto publicaré el segundo episodio especial, ¿vale? Del podcast. Así que, bueno. Muchas gracias por estar ahí y os amo con locura. Muchas gracias. Otra vez os lo digo. Muchas gracias y cuidaros mucho. Nos vemos la semana que viene. Muac, muac, muac.